Perfecto. Ok, bueno, sin ver, pero ustedes ya ven, entonces está perfecto. Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a una sesión más del diplomado en Derecho Fiscal y Administrativo. Tenemos la presencia el día de hoy. Nos acompaña el maestro Romeo Martínez, perdón, Martínez Romero, que tendrá bien impartirnos el tema la reconsideración administrativa como un medio alternativo de solución en materia fiscal. Bueno, voy a leer la síntesis curricular del maestro Romeo Martínez. Es preciso comentarles que mantengan su micrófono apagado y su cámara para no interrumpir a nuestro ponente. Igual, reiterarles que debemos mantener el respeto tanto para nuestro ponente como para los demás participantes. El chat de esta sesión está abierto. Ustedes pueden ir colocando sus dudas o sus preguntas que vayan surgiendo al maestro Romeo. Él tomará la decisión de irlas contestando o bien al final de su ponencia también dar contestación de la misma. Recuerden que también posteriormente al día de mañana le estaremos compartiendo el link de la sesión por aquellos de que tengan algún problema de su conexión y se salgan o bien no hayan, los que no hayan ingresado podrán verlo. Esto está aperturado antes de la próxima sesión. También el examen de la semana pasada por problemas técnicos no se pudo realizar, así que no se preocupen porque como tal una calificación que les pueda perjudicar no existe. El examen de esta sesión también se les colocará el día de mañana para que ustedes lo puedan resolver. Sin más preámbulos, voy a leer la síntesis curricular del maestro Romeo. Él es licenciado en Derecho, egresado por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, cuenta con la maestría en Derecho en Derecho. También tiene la experiencia laboral como abogado litigante en materia administrativa y fiscal desde el 2007 hasta el día de hoy. Es socio director de la firma Servicios y Consultorías Reality SC. Es catedrático en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas con las materias de Derecho Fiscal, Clínica de Derecho Fiscal, Derecho Administrativo y Filosofía del Derecho. Ha acreditado los cursos y seminarios de aplicación prácticas de estrategias de derecho fiscal, reforma fiscal al Código Federal Fiscal y su reglamento por el Instituto de Capacitación en Acción. Cuenta con el diplomado en defensa fiscal, también la reforma fiscal del 2011. También ha estado en el Congreso Nacional de Liquidación de Sociedades de Defensa Fiscal 20 y 21 de septiembre del 2023, Congreso Internacional de Fiscalistas, la Justicia y el Tributo. También ha participado en la defensa fiscal para empresas endeudadas con el fisco. Ha participado en la prueba en materia fiscal desde la auditoría hasta el contencioso administrativo. Cuenta con el diplomado en Derecho Fiscal otorgado por la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México. También ha participado en congresos internacionales de abogados fiscales en razón de la justicia y el tributo en la ciudad de Puebla. Ha sido premiado como pro bono por la Barra Nacional Fiscalista de México y como el Congreso Nacional de Defensa Fiscal Infalible 2024. Sin más preámbulos, voy a ceder la palabra al maestro Romeo Martínez Moreno. Voy a apagar mi micrófono y mi cámara para cederle la palabra y comenzar la ponencia. Gracias. Adelante, maestro Romeo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La verdad les pido disculpas por los minutos de demora, pero muy a gusto de poder compartir con ustedes este tema bastante interesante. Pues yo lo encontré un poco no muy usado por nosotros los abogados o los contadores y también por algunos un poco desconocido, pero la verdad es que es interesante, más que nada por la situación que se nos presenta con las nuevas formas de notificación de la reforma del código, pero vamos a iniciar con el tema del día de hoy de una manera, pues haciendo un antecedente de la cuestión de la esencia en sí de lo que es
la reconsideración administrativa, y pues consideramos que la reconsideración administrativa, como una facultad discrecional de la autoridad, tiene más y su origen en los derechos fundamentales del hombre. Vamos a empezar a analizar las cuestiones de, de las diapositivas y, de alguna manera, como forma de preámbulo, sí me gustaría hacer una pequeña remembranza en cuanto a la necesidad que tenemos los seres humanos, una vez que ya empezamos a vivir en sociedad, una vez que empezamos a ya establecernos como un grupo, de, pues prácticamente acceder a la justicia, de tener ese elemento tan necesario de la justicia, de la equidad, para que la convivencia entre nosotros pues, sea de una manera bastante equitativa. Entonces, no olvidemos de cuestiones históricas que los derechos fundamentales del hombre se han ido, conforme va el tiempo transcurriendo, se han ido perfeccionando más bien, se han ido adecuando a las necesidades de cada uno de nosotros. Podemos decir que desde el oscurantismo, de la época histórica, donde termina y empieza la parte de la Revolución Francesa, de la Ilustración, toma una situación bastante importante, lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lógicamente estamos hablando que el derecho el acceso a la justicia es elemental para el derecho humano. Entonces, tomando ese punto de partida, había que hacer mención de que nuestra Constitución, de alguna forma, establece de una manera actual, y establece los tratados internacionales de los cuales México es parte como obligatorio. Lógicamente, aquí podemos tomar las dos cosas que establecen tal criterio, o sea, la supremacía de la Constitución o bien la igualdad con los tratados internacionales, pero ese tema es un tema completamente aparte de ahorita. Pero sí es importante señalar que la cuestión de la reconsideración se toma básicamente como un derecho fundamental que tenemos los gobernados para efectos de acceder a la justicia de una manera pronta y expedita. Aquí cabe hacer la aclaración de que inicialmente el Código Fiscal, a partir de 1996, lo establece en su artículo 36 como una cuestión completamente discrecional, es decir, es a voluntad de ellos para que pueda o no otorgarse la reconsideración, cosa que ha ido evolucionando en diversos criterios, como lo vamos a ver en un momento más. Después de esto, pasaremos ya a la cuestión de ya más en concreto del tema que nos toca, que es directamente la reconsideración administrativa en su etapa ya de elaboración y presentación. Y vemos aquí de alguna forma establecemos algunos criterios jurisprudenciales que habla de la Constitución y también de los derechos fundamentales del hombre, del acceso a la justicia que marca el Pacto de Costa Rica de San José, ¿sí? También llamado la Comisión Americana de los Derechos Humanos, en el cual también se nos habla en la situación básica de los derechos que tenemos como persona, como individuo, y si nos damos cuenta aquí estamos en la diapositiva, sí lo logran observar. Bueno, sí lo van a observar la diapositiva. En el artículo 25 prácticamente nos habla de una manera generalizada de el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo antes de los jueces o tribunales competentes. Derivado de ello, pues prácticamente podemos decir que nuestra ley fiscal, el Código Fiscal ya establece esta situación. Vuelvo a repetir que lo establecía de una manera discrecional y actualmente pues ya ha evolucionado esta situación en favor de nosotros los contribuyentes. Su base fundamental se encuentra pues prácticamente en el artículo 36, que es el cuarto párrafo de nuestro Código Fiscal de la Federación, y si leemos lo que establece el tercer párrafo, pues de manera literal nos dice que las autoridades pues, podrán por una sola ocasión revisar sus resoluciones que no han sido favorables al particular, ¿sí? Y nos sigue diciendo, podrá revocar, modificarlas en beneficio de los contribuyentes siempre y cuando estos no hubieran interpuesto medios de defensa o bien ya hubieran transcurrido los plazos para presentarlos y como condición es que no hayan prescrito el crédito fiscal.
En esta situación, si nos damos cuenta, el artículo 36 establece un sinnúmero de condiciones para que esto pueda realmente tener un camino, pues, benéfico para el contribuyente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso específico, aquí estamos viendo en el caso específico de que hablamos de la reconsideración, el hecho de que no se hubiese interpuesto un medio de defensa y que sea en contravención a las disposiciones fiscales, creo que es un tema bastante claro en el aspecto de qué es lo que realmente busca esta disposición fiscal. Es decir, busca de que si las resoluciones que emite la autoridad administrativa en su momento no son favorables al particular y si hubiesen violado las normas de procedimiento, las normas de aplicación estricta para la resolución, esto en su momento, esto en su momento también podemos hacer el uso de esa facultad que tiene la autoridad a través de la petición de parte. Esta situación considero que es importante tenerla en cuenta en base a que muchas veces como defensores de los contribuyentes, en su momento, pues por errores prácticamente a veces ajenos o de alguna forma no propios, los plazos para interponer los medios de defensa de alguna manera, pues se pasan, ¿no? Se vencen y nos encontramos ante una situación que a veces desconocemos, pero que sí tiene una salida, que prácticamente es una reconsideración administrativa completamente arreglada y avanzada en cuanto a criterios jurisdiccionales que nos permiten tener un acceso a la justicia de una manera diferente a lo que realmente estamos acostumbrados, que son los medios ordinarios de defensa. Bueno, continuando con esta situación, hablamos que lo que comentamos, en el último párrafo, el cuarto párrafo establece que siempre y cuando no se haya interpuesto algún medio de defensa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la situación básica, cómo se ha superado o de alguna forma qué criterios actualmente se ha optado por esto, ¿no? A ver, para su procedencia aquí marca que tenemos tres requisitos fundamentales. El primero de ellos es que la restauración administrativa no sea favorable a un particular, pues obviamente vamos a tratar de que esta situación pues no sea de una manera agravada o, perdón, agravante, agravante para nuestro cliente y dado momento, pues tratar de combatir las cuestiones de fondo, porque aquí prácticamente ya no existiría la forma en cuanto al procedimiento. Otro de los requisitos para su procedencia nos habla de que no se haya interpuesto algún medio de defensa o hubieran transcurrido los plazos para presentarlo. Eso es la razón de lo que comentábamos, ¿no? Actualmente con las notificaciones electrónicas, la verdad que el desconocimiento sobre la temática y muchas veces por olvido o por falta de atención, ya sea del contribuyente, ya sea de los asesores, de alguna otra manera hemos tenido ese problema de no abrir el buzón tributario y en su momento, cuando ya se hace este acto de aperturarlo, pues lógicamente nos encontramos de que ya tiene más de 30 días, los que la ley marca para poner medio de defensa ordinario, y el tiempo para dicho medio de defensa, pues lógicamente ya ha transcurrido. Entonces, de alguna manera, esta situación nos lleva a que no quedemos en una indefensión total, sino que tengamos algún medio alternativo de solución, que tengamos un medio de defensa extraordinario para poder llegar y tener acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque de alguna manera somos conscientes de que el fondo del asunto, de que la temática que se dio para analizar nuestras pruebas, para valorarlas, para analizar nuestros argumentos, de alguna manera no se llevaron a cabo de acuerdo a las disposiciones fiscales actuales o bien es en contradicción a las mismas. ¿Sí? Y que el crédito fiscal no haya prescrito como último requisito. Esto, pues lógicamente, si el crédito fiscal ya prescribió, pues queda sin materia y en consecuencia, pues no había nada exactamente que estar en discusión. Por otra parte, considero que las cuestiones de fondo, o sea, para hacer valer la cuestión estricta en cuanto a la reconsideración administrativa, podemos decir que la resolución se emite en contravención a las disposiciones fiscales, podrá presentarse por una sola vez, será resuelto por el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto y las resoluciones dictadas no podrán ser impugnadas por el contribuyente. Sí. Comentamos anteriormente la cuestión de que las resoluciones hayan sido dictadas en contravención a las disposiciones fiscales. Es una situación que
Todos sabemos que ocurre en cada revisión, en cada visita, prácticamente el procedimiento de fiscalización siempre se encuentra viciadas en cuanto a criterios personales, perdón, en criterios de la autoridad o bien en cuanto a la violación al procedimiento. ¿Sí? La reconsideración será resuelto por el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto. Enseguida vamos a ver el organigrama que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ubicar la autoridad que nos corresponde en atención a la jerarquía. Esto es, por lo general estamos acostumbrados a que quien realmente realice el acto de fiscalización es la administración desconcentrada de la autoridad fiscal, dependiendo de la zona que le corresponda, y es ahí que se tiene que promover dicho medio extraordinario de defensa, y ellos les tendrán que hacer llegar a su superior jerárquico. En este caso, pues también puede existir alguna otra resolución que sea de alguna autoridad aduanera, alguna autoridad diferente a la de la autoridad fiscal, y también el recurso se tiene que presentar ante la misma que lo emitió y establecer el superior jerárquico, o también de una forma directa ante la autoridad jerárquica de quien haya emitido el acto. En el punto 4, hay una cuestión que nos habla que las resoluciones dictadas no podrán ser impugnadas por el contribuyente. Esa cuestión fue superada, ya tiene algunos años. Este criterio ya ha sido retomado por la Suprema Corte y ha destacado, entre otras cosas, el hecho de que la resolución recaída a esta petición de reconsideración puede ser impugnada, puede ser recurrida a través del juicio de amparo indirecto. Es un poco interesante, ahorita vamos a tratar el tema, porque por lo general nosotros estamos conscientes de que la misma autoridad que emitió el acto no es la misma que la va a modificar. Por lógica, ellos siguen una secuencia en cuanto a su organización y en cuanto a su criterio, y por lo tanto estamos en la situación de conciencia de que de alguna manera no va a poder ser revocada por ellos mismos, o a la vez la revocación no va a ser en forma benéfica para nosotros, porque aquí la situación es ordenar prácticamente a la autoridad inicial, a la autoridad que emite el acto, a la autoridad fiscalizadora en este caso, emitir una norma donde de alguna manera analice en forma detallada y concreta tanto valore las pruebas que se presentaron y por otra parte también valore también nuestros argumentos, nuestros conceptos presentados o nuestra defensa presentada durante el proceso de fiscalización. Veo que tienen diferentes actas en caso de las visitas o el oficio de observaciones en cuanto a las revisiones de escritorios o de gabinetes. ¿Sí? Bueno, lo que comentábamos, la última condición que nos estamos viendo en el que marca el párrafo cuarto del artículo 36, que nos establece que las resoluciones dictadas por la autoridad superior jerárquica a nuestra petición de reconsideración no podrá ser impugnada por el contribuyente. En este caso, les comentaba que sí es procedente el juicio de amparo indirecto, independientemente de la resolución en cuanto al fondo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces en la cuestión de la reconsideración, antes de tocar el fondo o antes de abocarse al estudio del fondo, la autoridad que resuelve prácticamente desecha la petición o, en su defecto, también hace la observación de que todos los lineamientos que siguió la autoridad para emitir su acto o todas las argumentaciones que ellas hacen en cuanto a la evaluación de las pruebas fueron eficaces y debidamente hechas, por lo tanto, la resolución es apegada a derecho. Y en ese sentido, pues dejaría completamente en estado de indefensión al contribuyente, al particular, porque cuando es muy evidente la violación cometida, lógicamente se tiene la certeza de que dicha resolución pues no es apagada a derecho, que de alguna manera está trastocando nuestras garantías elementales, y una de esas es la garantía, como ya dijimos, de acceso a la justicia. Entonces, siguiendo en esta cuestión, podemos decir que la tesis de los tribunales colegiados de Siquito, que estamos aquí hablando, nos habla precisamente de esta situación, que la reconsideración administrativa, aunque no constituye una instancia en favor de los particulares, el ejercicio sea discrecional y la resolución que se emita no pueda controvertirse por medios ordinarios, es decir, en este caso, la resolución que recaiga a una reconsideración administrativa no podrá ser objeto de juicio contencioso administrativo, porque no se ubica dentro de las hipótesis que la sala regional, en este caso el tribunal fiscal, el tribunal administrativo,
protección transmitido deba de conocer. Entonces, de alguna manera, lo único que nos queda como un medio extraordinario es el juicio de amparo indirecto. Y en ese momento, como lo que comentamos, cuando ya se presenta el juicio de amparo, la cuestión es, se busca encaminar nuestra defensa directamente al hecho de que se dicte una nueva sentencia en la cual se examine y se cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación, que como todos sabemos son requisitos básicos de los actos administrativos. Perdón. Aquí hay que tomar en cuenta una situación antes de optar o antes de analizar bien el tema a seguir en cuanto al beneficio que podamos tener de una reconsideración administrativa o en su defecto valorar exactamente la situación real, contable, fiscal y administrativa del contribuyente. Por ejemplo, podemos saber que tenemos de tomar en cuenta y que sí estemos seguros de que realmente existe una violación a el proceso de fiscalización en cuanto al fondo, es decir, que no se hayan valorado las pruebas, que no se haya observado y que no se haya tampoco valorado lo que nosotros argumentamos dentro de nuestras actas parciales, en el caso de las visitas o de nuestro oficio de observaciones, en la cuestión de la revisión de escritorio, para efectos de poder demostrar que esas pruebas, esos documentos que nosotros ofrecimos, independientemente del tipo de prueba que sea, son suficientes para demostrar o hacer valer la defensa en el sentido de lo que la autoridad nos está señalando o nos está condicionando como ilegal, prácticamente es una situación que vulnera y que es contraria al derecho. Esta situación vamos a ver un poquito más adelante cómo lo vamos a ir planteando en cuanto al éxito de reconsideración, porque es importante llevarlo de la mano en base a lo que realmente debe de contener, ¿sí? Porque podemos aparejarlo a un juicio de nulidad, una demanda de nulidad, con diferentes cuestiones, porque el procedimiento es completamente diferente, ¿sí? Bueno, seguimos viendo aquí la cuestión de superior jerárquico. ¿Quién tiene que resolver realmente nuestra petición, nuestra solicitud de reconsideración administrativa? Eso es, hablamos de la función del organigrama y aquí estamos viendo en el siguiente cuadro, podemos ver cómo se establece el organigrama para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es, las autoridades, las autoridades y sus superiores jerárquicos. En este caso yo les comentaba, y por lo general nosotros hemos trabajado en la situación de la resolución que se recurre, en este caso pues que se solicita que se reconsidere, es la administración desconcentrada de auditoría fiscal. En este caso prácticamente le corresponde, como vemos en el organigrama, prácticamente estamos hablando, perdón, aquí es la Administración Central de Auditoría Fiscal Federal. Esto es la autoridad que le corresponde conocer al caso en concreto de la reconsideración administrativa. En ese sentido vamos a ir viendo la temática porque ellos lo hacen, ellos fijan su resolución y lo establecen a través de un sistema que hay un comité regulador que se reúne para efectos de analizar en forma concreta la petición, las pruebas que se emiten o las pruebas que ya obran dentro del expediente administrativo, sin que se pueda ofrecer pruebas nuevas y de alguna manera ya dar una resolución concreta al caso que nosotros estamos explicando y al caso que estamos solicitando. Lógicamente haciendo valer las argumentaciones necesarias para dilucidar que efectivamente la resolución que estamos combatiendo, que estamos recurriendo en este caso, de alguna manera para su emisión no se apegó al derecho y fue en contradicción a las disposiciones fiscales. Aquí hay otra cuestión, lo que platicamos también, la reconsideración por cuestiones básicas de procedibilidad. Considero que se debe presentar ante la autoridad que emitió el acto y esto va más encaminado para la cuestión de evitar un posible procedimiento administrativo de ejecución para que la autoridad que emite el acto en dado momento que le corresponda a nuestra zona, a nuestra institución territorial, tenga conocimiento de que tenemos de antemano, no es un medio de defensa ordinario, pero sí es un medio de defensa extraordinario en el cual nosotros estamos solicitando que la misma autoridad, que es la que nos está revisando, sea la que realmente nos resuelva. Por lo tanto, podemos considerar que de alguna manera no ha causado firmeza en cuanto a la reconsideración administrativa, no se haya resuelto y podemos en ese momento hacer valer algunas argumentaciones para los efectos de
evitar el procedimiento administrativo de ejecución en cuanto al fondo, y más que nada en cuanto se tocan las cuentas bancarias, en cuanto ya el procedimiento se endereza a situaciones que agravan un poco más la economía y la actividad propia de nuestro cliente o del contribuyente. ¿Sí? Bueno, aquí estamos hablando de que nuestro escrito, o sea, el escrito de redacción de nuestra reconsideración, no se encuentra sujeto a requisitos específicos. Es que quiere decir que no establece el código en sí una secuencia que tiene que llevarse en cuanto a su elaboración y en cuanto a su argumentación de manera estricta. Entonces, pues tenemos que abocarnos a lo que señala el numeral 18 de nuestro Código Fiscal de la Federación, que cuáles son los requisitos de un escrito libre. Aquí valdría la pena hacer la mención de que en el escrito prácticamente se presenta ante la ventanilla, independientemente de lo que más requiere el 18 en cuanto a través de buzón tributario, no lo acepta a través de buzón tributario, es directamente ante oficialía de partes de la autoridad, ellos recepcionan y inmediatamente cuando lo acuerdan envían el documento a la Ciudad de México y nos hacen llegar el escrito por el cual ellos remitieron ese escrito de reconsideración a la Ciudad de México, a su superior jerárquico, para que en función de sus facultades y a través pues, del tiempo que considera para su resolución, 90 días, haga prácticamente, se manifiesta el caso, ¿no? Una vez ella se haya integrado eh, la comitiva para efectos de su análisis y valoración, inmediatamente nos hacen llegar la resolución, que por lo general, vuelvo a repetir, esa resolución no esperemos que sea en primera parte o en esta primera vez que se analiza a través de esa autoridad superior, que sea favorable para nosotros. Por lo general siempre viene en el acto de confirmar, siempre viene en el proyecto resolutivo el hecho de dar como válido la resolución o el crédito que sea que no haya determinado la autoridad fiscalizadora. Pero eso también de alguna manera para nosotros es materia básica para el amparo indirecto y para la revisión en su momento procesal, como ahorita lo veamos. Bueno, aquí nos habla que el recurso de revocación, ¿sí?, no es una instancia jurisdiccional, sino un mecanismo excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos, en donde las autoridades fiscales podrán modificar o revocar sus actos cuando los contribuyentes ya no tengan posibilidad de hacer valer algún medio de defensa ordinario y que no haya prescrito el crédito fiscal. Aquí es importante hacer mención de que esta facultad discrecional que habla en cuestiones de que la autoridad podrá por una sola vez, en dado momento, modificarlas o revocarlas, como ya hemos comentado, es casi imposible que eso suceda, pero a la vez, inicialmente este recurso, este medio extraordinario se presentaba a través prácticamente como una súplica para la autoridad, para efectos de que observaran lo que nosotros estamos manifestando en cuanto a la violación procesal, en cuanto a la violación a la valoración de las pruebas, a la valoración de las pruebas y en cuanto a la falta de observancia de los argumentos hechos valer en las diferentes etapas del proceso fiscalizador. Entonces, esa situación sí era latente para nosotros como defensores porque nos coartaba en muchas situaciones saber que nuestra promoción primeramente iba a ser confirmada y no iba a tener ningún éxito en cuanto a la reconsideración para beneficio de nuestros clientes o de nuestros contribuyentes. Bueno, seguimos viendo que en nuestro sitio de reconsideración lo único que nos queda es demostrar la ilegalidad de los actos administrativos mediante razonamientos o argumentos lógicos jurídicos. Ya que dicha petición, o sea, lo que es la cuestión de la reconsideración administrativa, no admite pruebas, porque las mismas ya obran dentro del expediente administrativo. Por lo tanto, debemos demostrar fehacientemente la ilegalidad del acto aunado a las pruebas que ya obran, que ya están dentro del expediente y de dónde emana el acto fiscal que estamos recurriendo. Y que lógicamente ya fueron ofrecidas por la parte, en este caso solicitante, en su momento oportuno. Esto, nos lleva a concluir lo siguiente, de que la reconsideración de alguna forma se va a establecer como un mecanismo excepcional, pero hay que tomar en cuenta que únicamente vamos a señalar las pruebas para efectos de hacer la argumentación de una manera fehaciente, las pruebas que ya existan dentro del expediente administrativo.
No tenemos una oportunidad a través de este medio, no tenemos una oportunidad a través de esta solicitud de ofrecer pruebas novedosas como pasa en el recurso de revocación. Aquí simple y sencillamente estamos en espera de la resolución, pero tomando en consideración y a sabiendas de que únicamente se van a valorar las pruebas que ya fueron ofrecidas durante el desarrollo de la visita domiciliaria o de nuestra revisión de gabinete. Esto es porque muchas veces nosotros en la cuestión de procedimiento fiscalizado, pues estamos en espera de que haya una determinación para ofrecer algunas pruebas en el recurso, que como sabemos son válidas y son aceptables, pero prácticamente en esa situación, ya una vez que se haya transcurrido el plazo para el recurso, para el juicio, eh, en la reconsideración administrativa no se puede ofrecer ninguna prueba, un criterio que también ya ha adoptado nuestros tribunales federales, como lo vamos a ver un ratito más. Aquí vemos la tesis del 25 de junio de 2021, que es bastante nueva, bastante actual, y exactamente aquí nos habla de lo que habíamos comentado, ¿sí? La reconciliación administrativa, prevista en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, al tratarse de un medio de defensa extraordinario, el particular no puede ofrecer ningún medio de prueba, ya que la demostración paciente de la legalidad del acto, respecto del cual se solicita, se hace exclusivamente mediante argumentos o razonamientos. Y aquí es donde yo les comentaba hace un momento, el hecho de que prácticamente estamos en la luz de una demanda de nulidad, como propiamente dicho en cuanto al fondo. ¿Por qué? Porque esos razonamientos que hacemos nosotros dentro de una demanda, prácticamente no los debemos hacer aquí dentro de una reconsideración, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a señalar las pruebas que ofrecimos en el procedimiento, lo que marca el artículo, lo que dice la autoridad y prácticamente lo que consideramos que es violatorio en nuestra contra. Entonces, en esa situación es muy importante tener en cuenta esa cuestión. Las pruebas que no fueron ofrecidas desde el procedimiento no podrán ofrecerse, salvo considerar que existan pruebas completamente ajenas al proceso de fiscalización y que nos den por llegar a convencer a la autoridad de que, de alguna manera, las cuestiones que se fueron dando fueron ajenas al contribuyente o ajenas prácticamente al mismo proceso. Pero son casos demasiado, yo creo que muy aislados. Por ejemplo, en este caso que me tocó a mí ver uno, el hecho de que no se llegó a una cita que tenía el SAT para efectos de ver que siempre se tiene una cita para dar a conocer y poder llegar prácticamente a una resolución anticipada, pues no se pudo llegar porque el mismo día que fue la fecha, ese día falleció el contribuyente y no se optó por esa situación, bueno, no se optó por agotar ese mecanismo, porque de alguna manera era imposible, era legal y materialmente imposible. Entonces, por lo general, eh, son cosas muy ajenas al procedimiento, pero sí nos sirven. ¿Por qué? Porque de alguna manera podemos sensibilizar a la autoridad, a celebrar el hecho de que nuestra defensa no fue tan clara en cuanto al procedimiento, porque de alguna manera fueron casos completamente ajenos a nosotros. Entonces, volvemos a repetir lo que ya habíamos manifestado, ¿no? No se pueden ofrecer pruebas de, 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 de fondo en cuanto a la fiscalización, sino que únicamente se van a valorar las que ya existen dentro del expediente administrativo. Entonces van a mandar a pedir todo el expediente en la forma que ellos consideren, digital o en forma material, no sé cómo lo van a pedir, pero ellos analizan prácticamente el expediente, que yo creo que es un poco complicado, porque únicamente ellos emiten o mandan, quien recepciona, mandan el escrito de reconsideración, el puro escrito de reconsideración a la Ciudad de México, y ellos son los que se encargan de dar el proceso respectivo de resolución. Entonces, las pruebas los van pidiendo poco a poco a la autoridad que emite la resolución, y esa autoridad, pues lógicamente tiene que ir enviando cada tipo de pruebas que le vayan solicitando, y una vez que ya esté integrado el comité para su análisis, lógicamente van a resolver, y será única y exclusivamente con la argumentación y con las pruebas que ya están dentro del expediente administrativo, como ya se ha comentado, Bueno, ahora bien,
¿Qué pasa con el procedimiento administrativo de ejecución, el famoso PAE? Que realmente nos preocupa porque realmente ya tiene años que la autoridad ha ejercido ese medio de presión sobre los contribuyentes, sobre nuestros clientes, de apretados por ese lado, de, de apretados por ese lado y de alguna manera obligarlos a que lleguen a un acuerdo, obligarlos a que hagan algún tipo de convenio y lógicamente sabemos que esos convenios por lo general siempre es en perjuicio del contribuyente porque de alguna manera se vuelven casi impagables por las cuestiones primeramente por las UDIs y posteriormente por lo que realmente les causa como accesorios dentro del crédito fiscal principal. Entonces, todo lo que la autoridad les ofrece a los clientes, a los contribuyentes en sí, en cuanto a que lleguen a un acuerdo, donde en pago un salario y todo lo demás, siempre les va a orillar a que no a que los beneficie, sino al contrario, a que los afecte de una manera bastante considerable. Entonces, ha tocado, sabemos prácticamente la cuestión esta de que el procedimiento PAE, el procedimiento de ejecución, siempre van directamente ahorita sobre cuentas bancarias. Es una cuestión no es novedosa, pero sí una cuestión que no, en años anteriores pues no era así, ¿verdad? Era una cuestión muy diferente, llegaba, daban, como la ley marca, daban la oportunidad al contribuyente de que lo ofreciera la prueba, hacía un embargo, todavía podemos hacer una serie de cosas. Lo que digo, trabajamos ya hace años con esta cuestión. Actualmente, pues ya, directamente van sobre cuentas bancarias o bien embargan a los clientes o la cartera de clientes y ya por último vean la cuestión de las propiedades o de los inmuebles, ¿sí? Sería, aquí nos vemos en la cuestión muy penosa de decir al cliente, ¿sabes qué? La garantía, pero sabemos que muchas veces esa garantía a veces no se cuenta con los bienes suficientes para hacerlo de la garantía, no se cuenta con esos bienes y a la vez, lógicamente, las cuentas bancarias son indispensables para la actividad propia del contribuyente. Son necesarias para el pago de impuestos, para el pago de salarios, de sueldos, para el pago de acreedores, en fin, para muchas cosas, para que la actividad preponderante de la empresa, pues lógicamente tenga esa agilidad para efectos de recabar recursos para su actividad, porque de lo contrario, pues lógicamente, al estar bloqueadas las cuentas bancarias, pues paraliza la actividad completa de la empresa. Entonces, ha tocado el caso, en lo particular les comento que me tocó uno acá de tocar, en el hecho que independientemente de solicitar la suspensión en cuanto a la ejecución del procedimiento administrativo de ejecución, pues van y me dicen que no es procedente porque no existe ningún medio de defensa interpuesto y que la reconsideración administrativa no puede ser considerada como un medio de defensa, sino como un simple documento de petición, por lo tanto, no es susceptible de mi petición de la suspensión y continuarán con el procedimiento, inclusive le embargan unas cuentas bancarias. A esto hacemos el comentario, que no es una situación que haya sido nueva, sino para nosotros, pero para la autoridad sí. Por lo general, las administraciones de recaudación no están muy habituadas a que atiendan a una reconsideración administrativa y darle el tratamiento legal que le corresponde. Porque si bien es cierto que es un derecho de petición, pero sabemos, ¿sí? Lo que marca nuestro Código Fiscal de la Federación, cuáles son los mecanismos perfectos de ejercer por parte de la autoridad el procedimiento administrativo de ejecución. Y lógicamente uno de ellos es que el crédito se encuentre firme. ¿Sí? Entonces, esa firmeza, aquí podemos tomarlo en cuenta, que mientras la autoridad haya emitido su resolución y esté el recurso de reconsideración aceptado, admitido, y esté en proceso de resolución, podemos considerar que aún no está firme, porque de alguna manera la misma autoridad que está emitiendo está en proceso de revisión de su propio acto resolutivo, es decir, todavía está pendiente de que emita una nueva resolución en la cual nos, nos diga si está o no está en lo correcto prácticamente la autoridad inferior jerárquica que emite dicho acto
resolutivo, en este caso sería nuestra liquidación. Pero esta situación es notable porque, vuelvo a repetir, las administraciones de recaudación por lo general no conocen muy bien la temática y qué es lo que realmente tienen como criterio nuestros tribunales federales en cuanto a dicho procedimiento de resolución y más que nada dentro de ese procedimiento, las etapas, cómo se deben de ventilar, ¿sí? ¿Qué es en beneficio de nosotros? ¿Qué es lo que se puede pedir? ¿Y qué es lo que ellos pueden hacer? Entonces, por lo general se va a una situación bastante eh, incómoda para nuestros defendidos, para los contribuyentes, los clientes, y lógicamente eso sí les causa bastante problema. Entonces, hay que saber exactamente cómo estamos en este parado, cómo estamos realmente en cuestiones legales, en cuestiones de criterios jurisdiccionales sobre esta situación para poderlo defender en su momento oportuno y no dejar que la autoridad fiscal actúe de una manera unilateral, no dejar que actúe de una manera ilegal sobre nuestros clientes. Entonces, aquí de alguna manera estamos viendo, decíamos, de que es un medio de cuenta extraordinario, por lo tanto, va a ser emitido por la misma autoridad que inicialmente emite el auto, porque el auto que nos afecta, que afecta al contribuyente. Aquí realmente la misma autoridad, ¿por qué? Porque si es bien cierto que lo resuelve un superior jerárquico, pues la dependencia es la misma, ¿sí? La autoridad emisora es la misma. Simplemente van a hacer una revisión de que si dicha resolución fue emitida de una forma pegada a derecho, fue emitida en contravención a las disposiciones fiscales y legales, ¿sí? Entonces, como conclusión, podemos decir que la autoridad tiene esa obligación de suspender el procedimiento administrativo de ejecución hasta en tanto, ¿sí?, la autoridad competente no resuelva nuestra reconsideración administrativa. Hasta en tanto, el órgano que le corresponde se emita, se pronuncie sobre si es procedente o no la reconsideración administrativa y, lógicamente, de ahí ya vamos a partir en lo que realmente sigue después. Bueno, aquí vemos un criterio que nos habla de la reconsideración administrativa del Código Fiscal de la Federación, impide su ejecución, es decir, no podrá la autoridad fiscal, la autoridad recaudadora en este caso, ejercer sus facultades fiscales de ejecución hasta en tanto no se haya resuelto la reconsideración fiscal, perdón, la reconsideración administrativa, como ya habíamos manifestado, por la autoridad que le corresponda, ¿sí? Aquí vemos la tesis y en sí qué es lo que realmente engloba esa tesis, cuál es la justificación para su emisión, para su aprobación y para que también esté vigente esta tesis. Desde el 2003 empezó su vigencia. Vemos que la reconsideración empieza a tener vigencia en el Código Fiscal de 1996, el 1 de enero del 96. Entonces, en el 2003 ya empezaba a haber muchas cuestiones encontradas en cuanto a criterios por los tribunales. Entonces, aquí se emite un criterio bastante benéfico para el contribuyente y, lógicamente, para nosotros, en cuanto a que nos habla de que la autoridad recaudadora deberá suspender el procedimiento admitido de ejecución hasta en tanto no se pronuncie la correspondiente en cuanto a sus funciones al fondo de nuestra petición. Es decir, mientras no se haya alguna resolución hasta nuestra reconsideración administrativa, la autoridad debe suspender el procedimiento admitido de ejecución, puesto que aún no queda firme el crédito en razón, como ya hemos dicho, de que tiene que ser emitida nuevamente por la misma autoridad que emite el acto inicial. Bueno, aquí estamos viendo una cuestión muy importante, que es en cuanto a su resolución. ¿Qué buscamos en sí cuando nosotros optamos o tenemos como único camino, prácticamente optamos por solicitar la reconsideración administrativa? Porque realmente ya los tiempos, pues prácticamente ya se nos fueron, ¿no? Muchos podemos decir, bueno, pues que podemos todavía optar por la nulidad de notificación y podemos optar muchas cosas, sí, pero por eso comentamos a un inicio, hay que valorar bien dónde estamos ubicados, cuáles son los elementos que tenemos de gane prácticamente en esta situación, porque de alguna manera, si sabemos que todo está perdido y presentamos un método de defensa ordinaria, como en este caso es el recurso de revocación, y un tema que hoy también lo voy a tocar, el recurso de revocación, prácticamente perdemos esa oportunidad de irnos a la reconsideración administrativa.
Muchos me pueden decir, bueno, pero al final de cuentas, ¿qué ganamos si hay una autoridad que va a resolver nuestra petición? Sí, es cierto. Pero cuando ya estamos en los tribunales federales, en el juicio de amparo, la cuestión cambia y varía bastante, bastante en beneficio de nosotros. ¿Qué pasaría si presento un recurso por cuestiones de equivocación, de una mala asesoría o de algún criterio completamente distinto, o un desconocimiento de que existe una reconsideración administrativa? Algún contribuyente mal asesorado o de alguna forma, por insistencia propia, presenta un recurso de revocación. Fíjense, hasta ahí posiblemente tengamos la oportunidad, antes de que se resuelva, de poder desistirnos de dicho recurso, antes de que realmente cause firmeza, que ya realmente haya tenido en su estado de una resolución definitiva, podemos desistirnos y lógicamente nos van a sobreseer el recurso. Les hablo de un caso en particular, esto fue la situación que me aconteció, ¿sí? Nos desistimos del recurso y de alguna manera se sobreseyó, pero a la par presentamos la reconciliación administrativa. Posiblemente nos van a decir que presentamos el recurso y por lo tanto no es procedente, pero no olvidemos que el desistimiento tiene también sus efectos jurídicos y uno de ellos es retrotraer las cosas al estado que inicialmente guardan, es decir, como que si no se hubiese presentado dicho recurso. Entonces es una tema bastante interesante porque se va a dar el caso, y se va a dar el caso que de alguna manera tengamos que hacer la valoración de lo que realmente tenemos. Entonces, de alguna forma, es importante tener en cuenta pues esos elementos con los que realmente podemos contar para efectos de tomar una decisión acertada, una decisión que sea lo menos dañina para nuestros clientes. Entonces, pues ahí estamos hablando de la resolución en cuanto a su alcance. No buscamos que la autoridad superior jerárquica en la resolución nos diga cuánto vamos a pagar de menos, cuánto realmente se va a moldar a nuestra situación de la resolución en cuanto a la valoración de las pruebas y nos va a fijar alguna cuantía o que estuvo mal la aplicación de la multa o de las actualizaciones, los recargos o de algún impuesto, ¿no? Cuando la autoridad jerárquica que resuelve la reconciliación administrativa advierte que sí hicieron violaciones a la evaluación de las pruebas o bien existen violaciones en el proceso de fiscalización de no hacer, de no valorar y de no tener en cuenta las argumentaciones, no dar el debido valor probatorio, de alguna manera ordena a que la de origen emita una nueva en la cual valore y observe tanto los argumentos como las pruebas que se dieron a conocer dentro del proceso de fiscalización y emita una nueva, en la cual atendiendo a ello, lógicamente, sea en beneficio del particular. Vuelvo a repetir, esto es muy difícil que se dé, no me ha tocado ningún caso, la verdad, pero y no conozco que alguien haya hablado de que en la petición que se hace ante la misma Secretaría de Hacienda, que se haya emitido una resolución en la cual haya sido favorable a un particular. ¿Sí? Entonces, la situación aquí es, en fondo, no es que vamos que si debo 100,000 me van a dar que yo pague 50, no. Que se emita una nueva, que ordene a la autoridad regresar todos los papeles donde estaban, valore nuevamente las pruebas, analice los argumentos y emite una nueva en atención a ello. ¿Vale? Eso es lo que realmente se busca, pero que aquí ya vamos a ver qué es lo que realmente pasa cuando no, ¿sí? Esta obligación de analizar debidamente nuestras pruebas y todos los argumentos hechos valer dentro del procedimiento, pues es imperativa para la autoridad, porque la misma ley, nuestra Constitución, también el mismo Código Fiscal lo establece. De alguna manera tiene esa obligación de darle el valor probatorio adecuado y debido a nuestras pruebas y también hacer valer nuestros argumentos en relación a las pruebas, lógicamente con los hechos, porque no olvidemos que presentamos el material contable, el material administrativo y lógicamente el material fiscal y los argumentos jurídicos que nos hacen apegarnos a las pruebas, los argumentos y lógicamente a lo que marca la ley, para que en ese camino, en ese sendero, pues lleguemos a una exitosa defensa, ¿va? Igual pasa en esa situación. Vamos a llevar de la mano a la autoridad para decirle, esta fue mi prueba, esto me dijo la autoridad, no me valoró esto dice el código y por lo tanto la resolución final o en conclusión, ¿cuál debe ser? No olvidemos lo que nos enseñaron en la universidad, premisa menor, premisa mayor y conclusión. Entonces, de alguna manera, esa situación debe que pensarlo bien, porque como ya vimos inicialmente,
esto se establece a través de razonamientos, argumentaciones jurídicas bastante pacientes, no a través de pruebas nuevas. Entonces, de alguna manera, las argumentaciones deben ir bien direccionadas a señalar las pruebas, los momentos de que se pusieron las pruebas, la relación que tienen con los hechos, con los actos que les están imputando y cómo se logran desvirtuar a través de esas pruebas lo que la autoridad pretende imputarnos como propios, ¿no? Entonces, aquí podemos decir pues, es un poco complicado, vuelvo a repetir, que esto pase, pero aquí viene una situación bastante buena, interesante para nosotros, ¿sí? Lo que platicábamos de que marca el cuarto párrafo del artículo 36. Es muy concreto y muy tajante en señalar que la resolución que recaiga dicha petición de reconsideración no podrá ser impugnada por el contribuyente. Eso es, hasta aquí llegamos. Pero no. Ya la Corte se ha pronunciado en dicho tema y ha resuelto que sí es procedente el juicio de amparo indirecto. Lógicamente con los mecanismos que el mismo amparo establece, ¿no?, para su presentación, pero la valoración es propia de nosotros, porque hay que ir preparando bien el material de donde nosotros iniciamos con la reconsideración, la petición de reconsideración, para posteriormente llevarlos ya al terreno de las autoridades federales. Es decir, ya tener preparado nuestra defensa ante los juzgados de distrito para llevar todo ese cúmulo de pruebas que ya están en el expediente, todo ese cúmulo de argumentaciones que hicimos que ya están en el expediente, para efectos de que ya sea el juzgado de distrito que se pronuncie en cuanto a si hubo violación, si existió violación o no en el proceso de fiscalización, si se valoraron o no las pruebas, si tuvieron efecto los argumentos, si tienen o no razón los argumentos que se hicieron valer, y en ese momento ya es una autoridad diferente a la autoridad administrativa inicial, que en este caso es el SAT o la Secretaría de Hacienda, y ya corresponde a el juzgado de distrito valorar lo que realmente nosotros vamos a plantear. Pero no olvidemos que ese planteamiento debe ser estrictamente de lo que dijimos en nuestra reconsideración y de lo que realmente obra dentro del expediente. No podemos ir más allá ni poder poner criterios novedosos o cosas novedosas porque simple y sencillamente no lo van a tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, debemos de ser muy estrictos en cuanto a nuestro proceso de presentación de nuestra reconsideración, porque lo que dijimos ahí es exactamente lo mismo que vamos en razón de la petición, lo mismo que vamos a manifestar dentro de nuestro juicio de nulidad. Simple y sencillamente vamos a anexar lo que la resolutora, en este caso inicial, que es la misma autoridad que emitió el acto a través del superior jerárquico, quien nos está dando su punto de vista en cuanto a la resolución, y eso sí se va a integrar, porque esa resolución, cuando no es favorable hacia nosotros, está violando nuestras garantías y más que nada está violando el acceso a la justicia, porque nosotros tenemos en cuanto a también lo establece a la justicia de equidad, como también lo establece el artículo 31, fracción 4 de nuestra Constitución. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo mismo, aquí hay una tesis muy importante, ¿sí?, que no es un medio de defensa ordinario, porque establece prácticamente que la reconsideración administrativa no es un medio de defensa ordinario, pero sí, de alguna forma, es un medio de control constitucional a través del amparo. O sea, el amparo, de alguna manera, nos sirve como un medio de control constitucional, nos sirve como un medio de control de la violación a las garantías individuales de los gobernados. Y en ese sentido, el tribunal, yo sabes, no es un medio ordinario que procede en contra de la resolución de la petición de reconsideración, y no cabe ahí el juicio contencioso administrativo. Pero el amparo indirecto, por ser un medio de control constitucional, así a través de la Constitución, sí es factible, ¿sí?, su presentación, y a la vez, más que nada, sí es una figura que se va a adecuar a combatir la resolución que haya emitido la autoridad que nos resuelva la reconsideración solicitada. ¿Sale? Porque es una violación, aquí establece que una violación flagrante de las garantías, específicamente la de seguridad jurídica. Entonces, hay una contradicción de tesis del 2019, por cierto, también, de noviembre de 2019, que establece que la reconsideración administrativa prevista en el artículo 36, tercer y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1 de enero de 1996,
En contra de la resolución que le recae, procede el amparo indirecto independientemente del resultado en cuanto al fondo. Lo que comentamos anteriormente, independientemente de muchas cuestiones que la autoridad nos pueda señalar en su resolución, porque sabemos cómo se las gastan, sabemos exactamente, es más, ya son predecibles en cuanto a su resolución. Pero eso no implica que ellos sean la última palabra, ni que tengan ellos la última resolución, no. Tenemos el medio de control constitucional, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque es ahí donde debemos de abocar todas las energías básicas en cuanto a convencer a los juzgados de distrito, a juez de distrito, de que efectivamente todo el proceso de fiscalización se llevó a cabo, pero violando nuestras garantías y derechos, no respetando las cuestiones que nosotros tenemos para nuestra defensa, en este caso el ofrecimiento de pruebas a través de las argumentaciones, en fin, todo lo que nosotros aportamos durante el proceso de fiscalización debieron de haber sido valoradas debidamente y con apego a la ley, cosa que al no suceder, ya el juzgado de distrito tendrá que analizar punto por punto la cuestión básica de la petición y otra cuestión, que es la violación directa a nuestras garantías individuales. Podemos repetir, más que nada la de seguridad jurídica. Bien, esa tesis que estamos hablando aquí es la tesis de la reconciliación administrativa de la segunda sala, y de alguna manera, podemos hablar aquí, una vez que se ha ya establecido legalmente la procedencia del amparo indirecto, ya no es la autoridad superior de la que emitió el acto, en este caso de la Secretaría de Hacienda de Administración eh, desconcentrada de auditoría, quien va a ordenar a la autoridad primaria o primera para efectos de que de alguna manera analice nuevamente su resolución y valore lo que nosotros ya aportamos durante el procedimiento de fiscalización. Ya no va a ser él. Ahora va a ser un juzgado de distrito quien, en la facultades de atribución, y como ya vimos lo que establece la tesis jurisprudencial de la segunda sala, sea él quien analice si existió o no violación a la valoración de nuestras pruebas, ¿sí? Y acaso omiso a nuestras argumentaciones. Y en ese sentido, va a ordenar que sea la misma autoridad que emite el acto que vuelva a emitir uno en el cual se respete la decisión de fundar y motivar debidamente el acto original. Es decir, al hablar de motivar y fundamentar, no, de alguna manera no estamos hablando en un sentido de que motive y fundamente su competencia, no, no. Estamos hablando de que motive y fundamente la valoración de las pruebas. En ese caso, debe de apegarse de forma estricta a lo que establece el código y lo que establece las leyes fiscales. Esto es a su reglamento o inclusive a las misceláneas fiscales que están adecuadas o sean procedentes en cuanto a tiempo, pero sí debe de haber una resolución en la cual fundamente y motive, es decir, que se aboque en forma estricta a analizar cada uno de los procesos de fiscalización de las pruebas ofrecidas, de todo lo argumentado para efectos de que dicha resolución sea pegada en forma directa a los principios de legalidad. Y esa nueva emisión, lógicamente, nos da la oportunidad de estar en una situación ya más aparejo con la misma autoridad que emite el acto. ¿Por qué? Porque ya lo están obligando, a través del amparo indirecto, lo están obligando a que rectifique su resolución y que emite una nueva, pero con condiciones diferentes, ya que tiene que analizar por obligación todas las causas de origen de esa resolución, de esa determinación, y a la vez apegarse a la debida fundamentación y motivación. Bueno. Aquí estamos para entrar un poquito ya en la práctica y todo. Estamos viendo un modelo de reconsideración administrativa en la forma que nosotros conocemos como esqueleto, en la forma más clásica que podemos presentar. No olvidemos que lo que importa aquí son las argumentaciones hechas o los razonamientos lógicos jurídicos que nosotros vayamos a hacer en base a las pruebas que ya tenemos, y lógicamente lo que la autoridad dejó de observar y que en la resolución final, que es la liquidación, nos está señalando como que nosotros no logramos desvirtuar y en dado momento estamos cayendo en una resolución unilateral y al no valorar dichas pruebas, y sabemos que las resoluciones, las liquidaciones son elevadísimas en cuanto a que no observan o no nos desvirtúan las operaciones hechas o no lo acreditan en este caso para nosotros.
Entonces, aquí sí podemos ver en el material que tenemos que se les ofreció, ¿sí? Ya en el modelos de sitios de reconsideración, pues de alguna manera la forma clásica que se establece eh, en la cuestión de cualquier escrito, los requisitos normales, ¿sí? El nombre, aquí lo importante, vuelvo a repetir, independientemente de los requisitos formales de realizar o de llevar a cabo el procedimiento, es cómo voy a elaborar mi escrito de reconciliación administrativa. Porque es lo que a veces nosotros tenemos muchas veces como impedimento en cuanto a tratar de abordar un tema de defensa, un tema de, que puede ser recurrido, saber cómo vamos a organizar para entrarle o para elaborar, ¿no? Para hacer un escrito. Entonces, de alguna manera, este escrito es muy sencillo, no requieren de más escritos, perdón, de más requisitos iniciales que lo que ya sabemos, ¿no? Lo que marca el proemio, lo que marca de alguna manera el código en cuanto a la necesidad de, de identificarnos con la personalidad que estamos eh, promoviendo, presentando nuestra reconsideración. En este caso, pues, lo que ya conocemos, persona física por mutuo propio, la persona moral, lógicamente, con los elementos de constancia, en este caso la recta constitutiva, los poderes notariales, en fin. Y, de alguna manera, la cronología, la cuestión de los hechos también es muy importante, porque aquí vamos a hacer valer prácticamente, vamos a señalar cómo se fue desarrollando el proceso de fiscalización a partir de que nosotros recibimos, ¿sí? Recibimos ya sea el acta inicial de visita con la orden, o ya sea que hicimos el acta de la revisión de escritorio de gabinete, y ya nos empiezan a dar los términos para efectos de ofrecer o de presentar, o en su caso, ante las oficinas de la autoridad, o entre nosotros, en las oficinas de nuestros contribuyentes, de nuestros clientes, la documentación que se nos requiere. A partir de ahí, prácticamente hay que hacer la cuestión que nos diga detalladamente cuál fue la cadena de sucesos que fueron dándose para efectos de llegar hasta lo que es la resolución final o liquidación. Pero ahí en esa cuestión, la violación directa es prácticamente en ese proceso fiscalizado. Entonces, es recomendable para nosotros utilizar lo que siempre tenemos en la demanda, independientemente de señalar cómo se fueron dando los pasos, en cada uno hacer una pequeñita remembranza de la violación que la autoridad comete, o bien señalar nosotros qué escrito presentamos para desvirtuar lo que la autoridad nos dice, qué situación la autoridad nos solicitó y nosotros cumplimos con tal solicitud, en fin, una serie de cosas hasta llegar a lo básico, que es ya la argumentación jurídica, que en este caso que son nuestros conceptos de reconsideración o conceptos restitutorios. Entonces, de alguna manera, acá podemos citar algunas tesis que nos hablan cuál es la justificación real de nuestra reconsideración administrativa, ¿sí? Es decir, qué es lo que realmente debe de observar la autoridad para efectos de darle entrada a una reconsideración. No sé si les ha pasado a ustedes, pero de alguna manera, para que te reciban un documento, ya sea de recaudación o auditoría, es bastante complicado. Pasa por una serie de revisiones, pasa por una serie de funcionarios, hasta que llegan a preguntar al jefe de departamento, y la verdad es un poco complicado. Aquí lo importante es que se reciba, que te lo sellen, que se haga valer de que efectivamente estamos acudiendo ante ellos, pero porque la ley así no nos permite. Es decir, que la ley establece la obligación para ellos de recibirnos y la de nosotros de promoverlo. Entonces, de alguna manera, es indispensable que tengamos el conocimiento de esas tesis, porque aquí nos establecen la obligación que ellos tienen, y la verdad cuál es el proceso en su conjunto, cuál es el proceso de este recurso y cuál es su finalidad. Entonces, dentro del escrito debemos de hacer valer la justificación para evitarnos esas incomodidades cuando al momento de presentarlo, ¿no? Por lo general, original y copia, porque prácticamente quedan con uno y uno envían a México y ya no hay más copias que presentar. Es una cuestión bastante sencilla para ellos, ¿sí? Porque únicamente son receptoras y a la vez envían dicha reconsideración o dicha solicitud a la autoridad que le corresponde, y ellos únicamente se encargan de estar mandando información a solicitud de la autoridad que nos va a resolver, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos los conceptos de reconsideración.
Acá le estoy manejando una cuestión, es práctica muy común en estos días, en estos años, que se ha venido manifestando mucho por parte de la autoridad, la determinación de ellos de la falta de materialidad. Es decir, que los actos que nosotros, las actividades, los actos y todas las compras, todos los servicios que ofrecemos como deducibles o como tratamos de acreditar como gastos dentro del proceso de fiscalización, dicen que no cumple con la debida materialidad. Y es una cuestión que de alguna forma nos ha tocado a muchos de nosotros defenderlo. ¿Y cómo se prueba esa materialidad? Pues lógicamente sabemos, con contratos, con documentos que demuestren que realmente la obra se realizó o el servicio se realizó, que la compra, que sí existe, que todo eso que realmente nosotros tenemos como actividad, sí son indispensables para la actividad propia de la empresa, que realmente conllevan a que se desarrolle la actividad que nosotros manejamos, porque de lo contrario, pues no podría sujetarse nuestro desarrollo económico, pues lógicamente a cuestiones que no son propias de lo que nosotros adquirimos, de lo que nosotros buscamos con proveedores, ¿no? En este caso, pues hablamos de una constructora, pues tiene que acreditar que efectivamente a través de un contrato, pues tuvo que comprar calidad, tuvo que comprar varilla, alambrón, alambrito, etcétera, una serie de cosas que tuvo que contratar, volteos, que tuvo que pagar, no sé, acarreos, que tuvo que alquilar alguna máquina que no contaba ahí. Toda esa cuestión nos va a dar pauta a poder establecer que sí se establece o sí se da realmente la mentalidad en cuanto a nuestras operaciones. Y lógicamente ello nos va a llevar a poder reducir o acreditar en su momento los gastos que hicimos por dichos servicios contratados. Entonces, de alguna manera, esto nos va a llevar aquí a establecer como mecanismo en el fondo del asunto de la reconsideración. Realmente, ¿qué es lo que estamos pidiendo que se nos reconsidere? Es decir, ¿qué es lo que nosotros solicitamos a la autoridad que vuelva a analizar y que, por favor, valore nuevamente todo el proceso fiscalizador? Porque la persona que está a su cargo, la persona que jerárquicamente es inferior a ellos, no lo hizo, no cumplió con su obligación y por lo tanto le pido a usted, que es la autoridad superior jerárquica, que valore, que le diga que valore debidamente y que lo que yo dije aquí, que esa renta de tal maquinaria me sirvió porque tengo un contrato con tal municipio y no podía hacerlo porque yo tengo esa maquinaria, aquí está, sí realmente se lleva a cabo porque aquí están mis fotos, aquí están todo. Entonces, esas cuestiones son básicas y si se dan cuenta son exactamente las mismas que utilizamos dentro de un juicio contencioso administrativo. Es decir, con mucha unidad, son las mismas que utilizamos, entonces de alguna manera vamos a trasladarlas a nuestra reconsideración administrativa para darles el enfoque que nosotros queremos, para darles el enfoque de convencer, para darles prácticamente una temática de llevar de la mano a la autoridad para convencerlos de que efectivamente sí estamos en lo correcto, que lo que nosotros estamos argumentando, aunado a las pruebas que ya hablan en el expediente administrativo, pues prácticamente sí nos llevan a señalar o concluir de que todo el procedimiento se llevó a cabo y en contravención y en violación a nuestras garantías, específicamente, como decimos, la de seguridad jurídica. Entonces, esa cuestión es una manera de, pues de un bosquejo, cómo podemos nosotros armar nuestra reconsideración administrativa. Le digo, la forma en que nos van a resolver de alguna forma es rápida, no es muy dilatoria, ¿no?, en cuanto al proceso, pero sí es necesario que tengamos muy en cuenta que hay que estar pendientes, hay que estar muy pendientes en cuanto a que la autoridad inmediatamente después de los 30 días va a querer ejercer el procedimiento administrativo de ejecución y es ahí donde debemos estar muy atentos porque sabemos que dicho procedimiento, no que dicho eh, intromisión de la autoridad con las instituciones contables y las cuestiones más que nada financieras de nuestros clientes, sí los afecta de una manera bastante considerable, ¿no? Entonces aquí estamos viendo prácticamente en la lámina lo que una reconsideración, en el caso propio le vuelvo a repetir lo que un servidor me tocó en dado momento pues establecer la cuestión de base, la cuestión de argumentos de fondo, es que no me respetaban la mentalidad, perdón, independientemente de que tuvieron contratos, de que tuvieron votos, tuvieron prácticamente la demostración fehaciente de que la situación que se presentó en forma concreta, en forma estricta, sí se cumplieron con todas las formalidades de la demostración, pero la autoridad sabemos perfectamente que su conclusión es que no,
aquí hay una cuestión también que debemos de tomar en cuenta. Por lo general, en estos aspectos, a lo primero que se van es que tu acreedor o tu prestador de servicio se encontraba en la lista negra del 69B, por lo tanto, todas las operaciones que realizaste con ellos, pues prácticamente son ilegales, son nulas. Por lo tanto, no puedes acreditar ni lo puedes llegar a, pues, a deducir. Y aquí no. Sabemos también que ya esa cuestión está superada. ¿Sí? Lo único que se pide como requisito, el único requisito indispensable que se pide, y eso a través de un criterio también de la Corte, para acreditar dicha materialidad es específicamente eso, de que la actividad preponderante del contribuyente y lo que haya adquirido, lo que haya contratado, sea para dicha actividad y se demuestre que se llevó a cabo y concluyó con lo que realmente estaba destinado, con eso es más que suficiente para poder acreditar la materia, independientemente que si el contribuyente, de que si el acreedor o prestador de servicios haya o no haya estado dentro del listado del 69. Entonces son detalles, digo, de un detalle muy particular, pero podemos analizar las cuestiones básicas en otro detalle. También en el caso se da mucho en las cuestiones cuando se quiere cobrar IVA a importaciones, ¿sí? Y te lo quieren cobrar sobre productos que están exentos de pago de IVA, también es muy común, y eso ya, la cuestión cambia porque ya vamos hablando de que es una administración en materia diferente a la que estamos platicando ahorita, ¿sí? Entonces, ya con aduanas es diferente, pero en el caso en concreto, el fondo de poder establecer nuestra reconsideración, de poder solicitar la reconsideración, en el fondo es el mismo. La idea es la misma, plantear realmente la mayoría de razón, en este caso de razón legal, para efectos de conocer a la autoridad. ¿Sí? No podemos cambiar en la situación de podernos desviar por otro lado como pasaría en un recurso, porque la verdad, la naturaleza propia de dicha reconsideración no nos lo permite. ¿Sí? Y la verdad, únicamente demostraremos como un desconocimiento básico de lo que es una reconsideración administrativa, ¿no? Son temas que de alguna forma son novedosos para su servidor. Créanme que no tengo mucho tiempo con esa situación, con esta figura jurídica, pero sí ha sido de muy buenos resultados. Entonces, de alguna manera, lo planteo también con el afán de que podamos nosotros ver algunas situaciones propias de nuestros clientes o de alguna manera de algún contribuyente que tenga este problema, porque que no nos asuste prácticamente ver el caso de que ya se ha perdido, ¿no? Inclusive en muchos casos de, 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 de resoluciones que dictan las autoridades hacendarias de las entidades federativas, se da el caso que son muy tardados en iniciar el procedimiento de ejecución, muchas veces pasan los tiempos y ahí queda. Quiere llegar a un arreglo, no lo hace y de alguna forma se va el tiempo y como se vienen a dar cuenta, pues ya transcurrió en exceso, muy en exceso el tiempo para presentar nuestro medio de defensa. Y ya de alguna forma piensan que pues ya todo está perdido y cuando realmente no. ¿Sí? Hay muchas formas todavía de poder obtener un beneficio bastante considerable para nuestros clientes, ¿no? Entonces, pasando aquí del escrito de reconsideración, aquí vemos algunas técnicas que nos hablan sobre la materialidad de las operaciones fiscales, de los comprobantes, en fin, todas las cuestiones. Vuelvo a repetir, esto yo lo hago en base a una reconsideración que acabo de presentar y de alguna forma todo sigue en camino, ¿no? ¿Sí? Y todas las cuestiones de la valoración que se debe hacer en cuanto a las pruebas ofrecidas, cosas que no pudieron hacerse, ¿no? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, quiero que, que seamos conscientes y que tengamos el interés en, pues, en abundar un poquito más, en ahondar en el aspecto de investigar un poquito más la reconciliación administrativa. Créanme, es una figura optativa bastante buena. En su momento nos puede sacar de muchos apuros. Bueno, prácticamente no a nosotros, ¿no? Sino a nuestros clientes, a los contribuyentes, pero sí le damos el enfoque adecuado, si le damos el seguimiento adecuado, créanme que van a tener éxito y que de alguna manera van a lograr un beneficio bastante bueno, bastante aceptable, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el material que ustedes tienen ahí dentro a la mano, pues van a ver lo que yo les comento, las cuestiones básicas
de la reconsideración, y ya una vez que tengamos la resolución que nos da favorable, como también ya se comentó, que es muy probable, un 99. Maestro, se le fue el sonido, pero no sé si soy yo o es usted que se fue. No, no se oye. No se No oye, se doctora. oye, sí, No se oye. gracias. Maestro, ¿se le fue el sonido? Maestro Romeo, creo que se le fue no, sí está. Ya no se le escucha, maestro Romeo. Mm, sí se le ve, pero no se le escucha. Algo pasó por ahí. Vamos a hacer tantito tiempo en lo que el maestro se pueda recuperar el sonido. Maestro Romeo, no se le escucha todavía. A lo mejor sí se me ocurre si desconecta su micrófono y lo vuelve a conectar, a lo mejor por ahí pueda haber la posibilidad. No, maestro, se sigue sin escuchar. O si, no sé si saliéndose usted, a lo mejor sí sale y vuelve a entrar, a lo mejor puede hacer, maestro. Ya, bueno, ahora tampoco se le ve la imagen. Bueno, nada más para adelantar en lo que recobramos la imagen y el sonido del maestro Romeo, quiero recordarles que tenemos el próximo jueves la participación de la doctora Irina Reyes, que nos estará compartiendo el tema contencioso administrativo desde el recurso de revisión. Maestro Romeo, lo vemos, pero no lo escuchamos todavía. Todavía no se le escucha. A lo mejor si se quita el audífono, los audífonos y sea de manera, si lo desconecta y sea de manera directa, a lo mejor puede hacer. No, todavía no. Algo pasó por ahí. O si no sé si quiera usted salir, maestro, y volver a ingresar, a lo mejor con eso recuperamos su sonido y vemos si ingresando nuevamente podemos recuperar el sonido, maestro Romeo, no sé qué le parece. Creo que no nos escucha el maestro Romeo. Pues bueno, tenemos, no sé, maestro Jorge Verdalet, sin, por ahí nos escucha. Ok. Bueno, Sí, ahora sí, ya maestro Romeo. Ah, ya se volvió a ir su sonido. Pero ahorita que le movió algo, sí, sí se escuchó. sí, bueno, Ahí, sí, ahí se le escucha, maestro Romeo. ¿sí me escucha, doctora? Sí, sí se le escucha. Bueno, entonces, ¿sí me escucha? Yo veo ¿Sí? todavía su pantalla también, lo ¿Sí me veo y ya escucha? lo escucho. Sí, sí se le escucha, maestro. Bueno, También veo la proyección de bueno, su... sí, lo escuchamos, maestro Romeo. sí, parece. Bueno, Sí, maestro, lo escuchamos. sí, Sí, lo escuchamos. a Y ver, permítame, también déjame. vemos, sí. Bueno, ahora, ¿sí me escuchan? Sí, maestro, lo escuchamos. Ah, perfecto. Lo Entonces nos escucha. quedamos, a ver, apóyeme por favor en este tema. ¿Dónde nos quedamos, por favor?
Lo que pasa es, bueno, aquí tengo la pantalla, lo de la demanda todavía, y donde manifestaba usted que, bueno, que son temas que está usted apenas retomando, pero que así se ha encontrado de manera recurrente y ha encontrado la forma de poderlo combatir, ¿no? Estas determinaciones. Perfecto. Entonces nos quedamos, si no me equivoco, en el amparo indirecto, En el ¿verdad? amparo. Sí, Bueno. así es, maestro. Entonces, retomando tantito, y disculpen, la verdad, disculpen, el hecho de que la resolución que recaiga en nuestra petición y no sea favorable, vuelvo a repetir, es un 99% tenemos esa seguridad, lógicamente el amparo indirecto, de alguna manera, ya argumentando debidamente, tiene un éxito bastante bueno, ¿no? Un éxito formidable y que de alguna manera, ojalá que alguien de ustedes pudieran dar, si tiene esa necesidad, pudiera abordar este mecanismo de control excepcional. Entonces, les comentaba, una vez que ya nos hacemos la petición y no nos resuelven, y nos resuelven de una manera desfavorable para nosotros, pues lógicamente el amparo indirecto es un mecanismo bastante efectivo, ¿sí? Pero ya aquí la cuestión cambia un poquito, porque no olvidemos que la temática del amparo no es directamente en combatir la cuestión de origen, sino es combatir la resolución, ¿sí? La resolución que recayó a nuestra petición de origen. Es decir, ya vamos en contra de la determinación que da, la resolución que da la Administración Central de Auditoría Fiscal Federal. Y vamos a analizar ahí, dentro de la resolución misma, cuáles son los elementos en que se evalúe dicha autoridad para no dar la razón en su momento, también para desecharnos la reconsideración administrativa. Y ya en el amparo indirecto, pues todos sabemos que de alguna manera la resolución emitida por los diputados de distrito pues es muy diferente a la que emite el SAT, y también muy diferente a la que emite el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, perdón, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, entonces en esa situación yo considero, y vuelvo a repetirles de una manera personal de experiencia, de que es ahí en el amparo, prácticamente donde vamos a tener el éxito que nosotros buscamos. Olvidemos un poco de la cuestión de la resolución a la reconciliación. No considero que sea el momento oportuno para que ahí nos hagan valer lo que nosotros argumentemos, sino que sería el amparo. Y básicamente ya en el amparo podemos hacer valer muchas cuestiones más en cuanto a la violación constitucional de que nosotros siempre hemos manifestado y nos hemos quejado, nos hemos dolido de qué es lo que realmente más se aboca a la autoridad al momento de analizar y de resolver nuestra visita o bien nuestra revisión de gabinete. Porque de alguna manera aquí la cuestión tendiente ahora sí que a convencer a los tribunales, a los juzgados de distrito, es básicamente eso, ¿no? De que nuestra violación constitucional fue totalmente visualizada debido a que pues, prácticamente todo lo que dijimos en nuestra reconsideración, pues lógicamente traerlo también aquí al juicio de amparo y llevarlo de la mano también con el juez, porque también sabemos que los jueces por lo general, lo que es materia administrativa, no son muy dados a abordar el tema de fondo, ¿sí? Por lo general los jueces en materia administrativa siempre tratan de buscar algún elemento básico para desechar, para no dar la entrada y lógicamente lavarse y ya esperar que de alguna manera sea una autoridad también que la resuelva, que no sean ellos, prácticamente ahí se ve colegiado, pero no olvidemos que en el desechamiento existe la queja y en cuanto ya de alguna manera nos resuelvan el fondo, pues existe la revisión que también está sujeta a que nos resuelva un tribunal colegiado y que de alguna manera, aunque el tiempo es un poco más tardado, pero de alguna manera tenemos la seguridad de que ya la resolución que se dicte, la sentencia que se dicte a través de 3 magistrados, lógicamente será muy diferente a la que pueda dictar un juzgado de distrito, o tú ves también que pueda dictar o pueda haber resuelto en en primera oportunidad la autoridad emisora. Entonces, por lo general, todo lo que aquí manejamos en cuanto a las cuestiones del procedimiento, del proceso emitido de ejecución, cuándo realmente sí se puede o no se puede, y en cuanto a juicio de amparo y en cuanto a la reconsideración, son temas ya establecidos en criterios jurisprudenciales
que nos van a ayudar mucho. Todos esos criterios que yo les he comentado que estamos hablando, de alguna forma sí están ahí dentro del material que tenemos a la mano y que de alguna manera, pues, concreta, se lo quise compartir y la verdad que cualquier otra situación que pueda presentarse, para mí sería formidable que de alguna forma la barra tomara como un tema principal, investigar más y haber un poco más de aportaciones en cuanto se refiere a la reconciliación administrativa, porque yo creo que en una cuestión de algunos años esta situación va a cambiar mucho, ¿sí? Porque bien saben que inicia como una facultad discrecional de la autoridad, pero se le sale de las manos, nunca pensó que la Corte se iba a pronunciar y decir que sí realmente existe el recurso de revocación, perdón, el uso de amparo indirecto como un medio de defensa y de control constitucional. Entonces, de alguna manera, esperemos que no deroguen ese artículo, porque la verdad sí nos ha servido de mucho y yo creo que va a seguir sirviendo demasiado para situaciones en las cuales por cuestiones propias o ajenas a nosotros, el término para interponer un medio de defensa ordinario se ha agotado, que nos hemos extralimitado y por lo tanto la reconsideración debemos de tomarlo en cuenta como un medio alternativo, pero a la vez eficiente, porque lo que en sí se busca aquí en cuanto al final del día, en cuanto al final del tema, es brindarle al contribuyente, brindarle a nuestro cliente, pues prácticamente un beneficio fiscal, un beneficio económico y más que nada su tranquilidad personal, ¿verdad? Y financiera. Entonces, hasta ahorita, pues estamos hablando de lo que es en sí la reconsideración como punto final. Y pues como comentario final, les quiero compartir que, pues, que debemos de observarla como un medio de defensa alternativo, ¿no? Y no como una cuestión ordinaria, porque no es dentro de esa esfera jurídica que realmente lo establece la ley, sino como una cuestión extraordinaria y el tratamiento es como tal. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que son criterios muy particulares, pero son también argumentos muy particulares que debemos de hacer valer para efectos de llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que de alguna manera lo básico de mi exposición, pues lo voy a poner pues, a presentarse a ustedes para que podamos hacer algunos comentarios, para que de alguna forma también podamos intercambiar algunas ideas, algunas preguntas y pues nos demos un poco más esta charla, esta plática, ¿no? Gracias, gracias, maestro. Creo que aquí, permítame son equiparios. Hay mucho, se interfería el sonido. Maestro, hay algunas preguntas aquí en el chat. Tenemos la pregunta de la maestra Milka de Valle. Dice, ¿cuál es su punto de vista respecto a cuando un cliente plantea un asunto que ya se perdió en amparo? ¿Se puede hacer valer el recurso de reconsideración haciendo valer ilegalidades a la luz de los derechos humanos, ya que como tal estas violaciones son imprescriptibles? Sí, yo creo que el mecanismo, ya no sería eso. Prácticamente, lo único que ganaría sería tiempo, sería prácticamente agotar un tiempo porque se lo van a admitir. De alguna manera se lo van a admitir, le dan el tratamiento adecuado, usted va a tener que interponer su amparo indirecto en contra de dicha resolución, pero ya se interpuso un medio de defensa y ya se agotó ese medio de defensa, ya de alguna forma ya fue resuelto. Yo les hablaba de un tema de un recurso cuando todavía no había sido resuelto, cuando este recurso todavía está pendiente, que de alguna forma no tiene una resolución en forma definitiva, pues podemos desistirnos para efectos de que no cause ese estado y a la vez las cosas se regresen al estado que actualmente estaban antes de presentar el recurso. En el caso que usted me comenta, ya se presentó un amparo, me imagino que fue un amparo indirecto también en contra de alguna violación a un acto de autoridad y en consecuencia, No un pues, amparo directo, perdón, maestro, fue que un abogado promovió directo el juicio contencioso y luego promovió el amparo directo, lo perdió. Entonces vienen con nosotros, pero ya había rebasado el plazo, no hizo valer más que 3, 4 conceptos de conceptos. impugnación. Y pues entonces ahí la cuestión era plantear algunas violaciones a los derechos humanos dentro del procedimiento
toda vez que los derechos humanos sabemos que no prescriben, ¿no? Ujú. Tienen que atender en todo momento, pues en atención a la Ese, americana y a ese, la internacional. ujú, sí. Sería formidable. Yo, de hecho, lo que le comentaba en cuanto a que ahondáramos un poquito más, que buscáramos, por ejemplo, fortalecer más esta figura, va encaminado a eso. Créanme que a mí me tocó un tema exactamente igual al suyo, y fue un tema fuerte. La verdad que yo le hice ver al cliente que no había opción prácticamente para efecto de que le diera pues una resolución favorable al final del día, porque tristemente, sí, ya había un antecedente de que ya se había presentado un amparo, muchos ya también un amparo, y esto fue muy sencillo también porque no exhibió cuando le requirieron su acta constitutiva, fue en copia simple, entonces de ahí se vino todo, no lo exhibieron y se fue a amparo y todo, y en reconsideración únicamente en ese aspecto, en este caso en particular, vamos a ganar tiempo, el crédito va a seguir prácticamente este, pues incrementando pues, en base a los recargos, a las multas, a las actualizaciones. Y ve que todos los accesorios a veces son mucho más pesados que en sí los impuestos mismos, ¿no? Y créanme que yo también he buscado por muchos caminos ver la forma como usted dice, el tema, porque sí, sí, y por eso quise tocar un principio de los derechos fundamentales o la Comisión Interamericana, en fin, la cuestión de los derechos humanos, porque digo, si nosotros no tenemos la culpa y si de alguna forma tuvimos algunos errores, ¿por qué no nos hacen valer la cuestión de decirle, ¿sabes qué? Pues no, yo no te debo 20, te debo 10, pero aquí están mis 10. Es una cuestión legal, ¿no? Precisamente estamos en un camino, yo considero un camino que todavía está muy verde, muy explorado en este tema, y sí será muy bueno, que así como fueron surgiendo criterios jurisprudenciales que prácticamente sigan surgiendo, pero encaminamos realmente a eso, lo que usted comenta, ¿no? De que de alguna manera va a hacer prevalecer los derechos fundamentales sobre unas cuestiones de legalidad secundaria, ¿verdad? Pero créanme que hasta ahorita no considero que sea una cuestión de fondo ganable. Sí, le comento, busca ganar tiempo y todo lo demás, pero habría que valorar también las cosas, ¿no? Sí, sí, maestro. Y ya nada más para comentar, lo que sí he hecho valer es cuando en el recurso de revocación es sobreseído o es improcedente, juicio contencioso es improcedente, como no han entrado al fondo del asunto, hay Ujú. un criterio por ahí donde señala que si no se entra al fondo del asunto es como que no, el gobernador Y ha no, tenido acceso a la justicia y por así tanto, es. esos supuestos considero que ahí sí todavía es Sí, factible, ¿no? así es, maestra. Fíjese que inclusive ve que la aplicación supletoria, pues tenemos al Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, ¿no? De alguna forma establece también esa situación cuando de alguna forma no se entra al fondo y de alguna manera también los hechos no son resueltos, pues lógicamente es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si no se hubiera presentado. Y ese mecanismo, eso es lo que estoy yo ahorita en un tema nuevo, ahorita con esa cuestión, hacer verdad que efectivamente, porque no entraron al fondo del asunto los de auditoría fiscal, sino que simplemente me dijeron que ya había prestado un recurso y por lo tanto no entraban al estudio y pum, me lo desecha, ¿no? Entonces vamos con el amparo, sí, eso, pero nos desistimos antes de que esto fuera realmente resuelto, entonces por lo tanto, era su génesis de alguna manera también, subirse y como le digo, pues es como si nada hubiera pasado, ¿no? Como si no se hubiera presentado, y sí, yo creo que sí van a admitir para el análisis general, pero sí le digo, son cuestiones muy específicas que todavía yo creo que falta mucho camino por andar, muchos criterios que también nuestro tribunal tiene que establecer, porque debe prevalecer ante todo, es lo que prácticamente decía el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? La cuestión de que todos tenemos derecho a una justicia y de un tribunal especial pues nos escuche y más que nada nos resuelva las cuestiones que manifestamos tener en cuanto a que las violaciones pues son muy evidentes, ¿no? Pero mi cuestión tristemente es esa, ¿no? Se la van a batear y no le va, en el juicio de amparo, inclusive en la revisión se lo van a ir para abajo. Gracias, maestro. Gracias, doctor. Sí, por nada, por nada. Bueno, pues seguimos, doctora, con la cuestión de, de los comentarios. Me gustaría pues seguir escuchándolos, a ver si por ahí podemos llegar a unas cuestiones más prácticas, ¿verdad?
pues, la mayor parte de la teoría, la mayor parte pues de los elementos de procedimiento, pues ya lo estamos viendo aquí, son muy escuetos, sí, por así decirlo, son muy pobres. Entonces sí, aquí tenemos que ver una cuestión básica en cuanto a la experiencia de cada uno de nosotros y más que nada a lo que nosotros de alguna forma intentamos hacer entender a la autoridad de que pues debemos tener un acceso directo a la justicia. Sí es cierto que se tiene que dar una cuestión reglada, en este caso son los términos, los plazos, pero en una cuestión fiscal no pertenece a un derecho universal. Por lo tanto, yo creo que debe ser, en el caso específico en México, pues debe de verse por una situación que realmente, como decíamos al principio, pues le da a cada quien lo que le corresponde en derecho, prácticamente lo que justamente deba de pagar. Pero hemos visto aquí los casos que no únicamente los que no se aplica la justicia ni le queda en cuanto al sistema tributario, sino que todo lo contrario, ¿no? Hay grandes compañías pues, que pagan menos y pequeños que pagan mucho más, pero en fin, hay unas cuestiones que son procedimentales y unas cuestiones que son de estricto derecho, como decía la maestra, pues más que nada sobre las garantías individuales y derechos universales, ¿verdad? Pero, en fin, pero seguimos al micrófono, doctora, para algún comentario que quieran hacer o alguna situación que se pueda comentar en el momento. Gracias, maestro. Creo que son todos los comentarios. Les pedimos favor siempre que para poderles ceder la palabra, y eso es importante que cuando ingresen a la sesión coloquen su nombre y sus apellidos al inicio para poderlos identificar y poderles ceder la palabra, ¿no? Pues realmente son todos, maestro, por el momento. Sí. No sé si quisiera agregar algo más antes de dar por concluido la sesión del día de sí, hoy. Doctora. Sí, vuelvo nuevamente a lo que les había comentado hace un momento, pues sí me encantaría, la verdad, tener un poquito más de atención a esta figura jurídica, en dado momento poder, de una forma muy particular, voltear tantito hacia los efectos que pueda tener y de alguna manera tratar de empezar a trabajarlo. Fíjense, esta cuestión es muy común en las cuestiones que llevamos a la práctica, en las multas fiscales. Se dan cuenta que muchas multas fiscales por no presentar declaraciones se van acumulando y muchas veces el contador los agarra o el contribuyente y los guarda y cuando venimos a darnos cuenta, pues ya los plazos son bastante perentorios. Entonces, de alguna manera, es una condición buena para presentar una reconsideración. ¿Por qué? Porque por lo general se presentaron sin necesidad de que haya existido el requerimiento, ¿no? Se presentaron, pues, de una forma espontánea. O los mismos argumentos que hacemos valer dentro de nuestro recurso, en una reconsideración lo podemos también hacer valer. Esto es, no, en cuanto a lo que comentamos de la reconsideración, es un momento oportuno para hacerlo valer, ¿sí? Para efecto de evitarnos de alguna forma, pues, en los medios ordinarios a los cuales ya no tenemos derecho, pero sí evitarnos bastantes complicaciones y más que nada, pues las multas han sido elevadas de una forma considerable, bastante considerables y malas para la economía de nuestros clientes. Entonces, es bueno empezar a trabajar y más que nada, otra cuestión que se me había pasado, estar pendiente de lo que la autoridad fiscal de alguna manera está tratando o siempre ha hecho y ha tratado de hacer en contra de la presión ejercida hacia los clientes, no hacia los contribuyentes, para efectos de que se desistan de cualquier medio de defensa. Inclusive, ellos dicen que la reconciliación no es un medio de defensa, pero si quieres llegar a un arreglo en cuanto a las condonaciones de multas, de alguna forma te pide que te desistas de ello porque de alguna no quieren tener ningún medio de defensa que pueda en dado momento tener éxito, ¿no? Aquí hay una cuestión muy importante y también hay que valorarla. Pues en dado momento de que el efecto fiscal no sea considerable y que el contribuyente también tenga la oportunidad de hacer el pago, pues le haga bajo protesta para evitar de que se siga acumulando prácticamente las cuestiones de los recargos y las actualizaciones, que siga actualizando. Entonces, ahí se podía optar por hacer el depósito en pago bajo protesta y de alguna manera, una vez que ya se haya obtenido una resolución a nuestra reconsideración a través del amparo, pues lógicamente pedir la devolución del pago de los individuos y también es una cuestión bastante sana, ¿no? Pero volvemos a lo anterior, pues habría que ver cada situación de una forma muy particular, de una forma muy propia, y la valoración también tiene que hacerse
de una manera muy consciente y de acuerdo a la situación que realmente vive nuestro cliente, ¿no? Que está atravesando nuestro cliente, porque al final de cuentas los problemas y las incomodidades son para ellos, ¿no? Pero sí es necesario hablar con la verdad y decirles con claridad cuáles son los alcances y el tiempo más que nada que van a tener ellos que estar bajo la presión de los actos de autoridad, que sabemos no son nada sanos, mucho menos nada bondadosos, ¿no? Entonces, doctora, compañeros, fue un gusto y un placer haber estado con ustedes en esta charla. Espero seguir contando con las pláticas para futuros eventos y futuras oportunidades. Y a la vez, pues, seguimos en comunicación a través de la barra para cualquier duda que pueda surgir posteriormente, para cualquier aclaración, o más bien para cualquier situación que pueda presentarse, en cual exista algún detallito por ahí que no quedó claro, con toda la confianza, pues estamos a la orden, ¿no? Muchas gracias, maestro Romeo. Quiero No, nada gracias más a ustedes. gracias, no, al contrario, quiero nada más recordarles que la próxima ponencia la tenemos el jueves con la doctora Irina Reyes con el tema contencioso administrativo desde el recurso de revisión. Maestro Romeo Martínez Moreno, agradecemos profundamente su valioso apoyo el día de hoy y a todos los participantes. Recuerden que el día de mañana le estaremos compartiendo el link de la sesión por aquellos que no lo escucharon completo o tienen alguna duda para consulta y el examen también para que lo puedan contestar hasta el día martes. Excelente Bueno, noche a todos. excelente Gracias. noche. Muy Hasta amable. luego. Gracias. Bonita noche, hasta luego. Bonita noche.